¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, que hoy tiene un gran momento, una gran persona, una gran inteligencia, el licenciado Fausto Pretelín. ¿Cómo está, mi querido licenciado? Maestro, qué gusto saludarle. Encantado, gracias por Es un invitarme. placer escucharlo. Al contrario. Y con un tema que no es muy placentero, pero que tenemos que tocar. Mire, maestro, hace muchos años, con respecto a lo que significaba el concepto de la democracia, de las relaciones exteriores, de lo que unía al mundo, Churchill aseguraba que los ingleses eran los países capacitados para hacer la democracia. Esto era lo que decía Winston Churchill. Y Winston Churchill un día soltó una frase y dijo: las lenguas inglesas están fatigadas. Estaba hablando de una caída o de una cierta pobreza en los conceptos que él defendía mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora parece que la Unión Europea está fatigada. El gran sueño utópico que movió a muchos seres humanos empieza a cansarse y Macron empieza a sentir lo que es el peso de una palabra que a todos nos espanta, pero que muchos no saben lo que es la derecha o la ultraderecha, que tiene sus diferencias, maestro. Llega un momento, como usted menciona muy bien, de cansancio, de fatiga quizás, de falta de visión de muchos políticos, de estatura de políticos, en donde yo creo que también han influido mucho las redes sociales, pero sin lugar a dudas lo que ha influido mucho fue la crisis del 2008, la crisis del 2021 con el COVID, y hoy en día los partidos están atomizados totalmente. Creo que el mejor ejemplo es Francia. Francia, cuando gana Macron, el Partido Socialista, el tradicional de François Mitterrand, y el Partido Conservador, el Partido de Sarkozy, de Chirac, prácticamente desaparecieron del mapa político. Y Macron tuvo la visión inteligente de saltar del gobierno de François Hollande un año antes de que concluyera su gobierno para formar su nuevo gobierno, perdón, su nuevo partido, En Marcha, que se llamó. Y quizás no previó lo que estaba sucediendo en la actualidad. Y aquí le respondo la pregunta de la ultraderecha y la derecha. Creo que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, coqueteó demasiado con Meloni, la primera ministra de Italia, diciendo ella está con una visión muy pre-europea. ¿Por qué? Porque de alguna manera defiende a Ucrania, critica a Rusia. Sin embargo, dejaba a un lado el hecho de que censuraran a Antonio Scurati, por ejemplo, este gran escritor italiano. El biógrafo de Mussolini. De Mussolini, cuando él dice Meloni es una neofascista. Y entonces le impidieron la entrada a la RAI, a la Radio y Televisión Italiana Pública, y esa es Meloni. Entonces, si Ursula von der Leyen, de centro derecha, está coqueteando con la ultraderecha, tratándole de esconder los rasgos más radicales de la ultraderecha, ese es el gran problema. Y gran parte del centro derecha en Francia se está yendo contra la ultraderecha, a favor de la ultraderecha. De los Le Pen. De los de Le Pen, exactamente, ¿no? Que eran como condenados. Ahora, maestro, ¿por qué los demócratas tienen la desgracia de, por respeto, por convicción, esperar hasta que todo es demasiado tarde? ¿Por qué les sucede eso, maestro? Cierta comodidad, yo creo que cierta seguridad, certidumbre en su trabajo, pero en el entorno hacen una mala lectura, ¿no? Yo creo que el tema actual, y eso es le pega o castiga mucho a la Unión Europea, la parte fundamental ahora de los problemas es el cambio climático, ¿no? La migración. La migración. Que para el europeo es el dolor principal. Exactamente. La herida grave que causó la guerra civil en Siria, 2012 aproximadamente, no se ha cerrado. Siria, Eritrea, Afganistán, todos de alguna manera van a Europa, los migrantes, los desplazados, los que quieren sobrevivir, los que quieren vivir con cierta seguridad, se van a Europa. Italia y Grecia son los países que más reciben por la ubicación. Exacto. Italia porque es la puerta del Mediterráneo, maestro. Pero no pueden asimilarlo. No pueden asimilarlo. Angela Merkel se acuerda que recibía 1 millón de migrantes. Sí, sirios. Sirios. Y hoy en Alemania, en las elecciones europarlamentarias, el segundo lugar lo obtuvo la ultraderecha, Alternativa para Alemania, este partido violento en su discurso y que de alguna manera está saltando la ventana. Muy nostálgico, maestro. Muy nostálgico, por supuesto. De otras épocas. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí. El futuro de Macron. Macron, como ser civilizado, dice elecciones adelantadas. ¿Por qué? Porque sabe que él está en desventaja y su posición demócrata se lo está pidiendo. Sí. ¿Qué pasará con Francia? Yo creo que hay un riesgo en la decisión que tomó. Adelanta 3 años las elecciones de la Asamblea. Exactamente. Él apuesta mucho a este acuerdo muy claro entre socialistas y gente de derecha conservadora del centro,
en donde siempre se ponían de acuerdo y decían, si por alguna razón en la segunda vuelta pasa el Frente Nacional de Le Pen, yo socialista te apoyo a ti, conservador, tú conservador me apoyas a mí, y entonces cerramos filas y siempre ganamos. Sucedió con Jospin, con el presidente Chirac, tuvo que cogobernar, cohabitar Chirac con Jospin, pero le cerraron el camino a la ultraderecha, a Jean-Marie Le Pen, al padre de Marine Le Pen. Al padre de Marine Exactamente. Marine Le Pen ha ido moderando su discurso, Pero maestro, todo es la doble vía. Modero el discurso y después suelto lo que soy. Exactamente. Está haciendo el camino de Meloni porque está viendo que tiene muchas ventajas. Y el gran problema aquí yo creo que para Macron es no necesariamente va a haber ese acuerdo en la actualidad, porque ya está fragmentado el partido de los republicanos allá en Francia. Unos se irán con la ultraderecha, otros se quedarán y van a debilitar al partido. Las fisuras, digamos que la división es la resta, ¿no? ¿Usted cree que estamos en épocas de que un tratado pueda darnos confianza, maestro? ¿De que un acuerdo nos dé confianza? No. Si estamos ante la época de lo inusual, lo inusitado. Estamos en la época de la posverdad, en la época de la mentira, en la época del engaño, y en donde eso disipa totalmente la confianza. Oiga, maestro, una pregunta. Los escandinavos, que eran absolutamente reconocidos por una democracia particular, eran países neutrales. Ya les quitaron la neutralidad porque ya entraron a la OTAN. Sí. Al entrar a la OTAN ya no pueden ser neutrales. Suecia. Tienen problemas de migración. Sí. Y por supuesto, la derecha dura contra todo lo que no sea sueco empieza a fortalecerse y los suecos dicen, ¿qué nos pasó? Sí, pierden la neutralidad, se unen a la OTAN, están en contra de Rusia, en contra de la invasión de Ucrania. El tema de la migración es un factor también importante porque paulatinamente con este goteo de migrantes que paulatinamente van corriendo hacia el norte de Europa, hace 3, 4, 5 años decía nos quedamos en el sur, ¿no? En Italia, en el Mediterráneo, en España, pero ahora ya están yendo hacia el norte, en donde están reaccionando, ¿no? Como una especie de antivirus, fortaleciendo sus discursos también racistas, sus discursos antimigrantes, y lo vemos en Estocolmo, donde ya ha habido muchos problemas de violencia, ¿no? Precisamente. Exactamente, maestro. Y ha llegado la ultraderecha ya a gobernar. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, los discursos radicales ya rompieron el centro de la ideología política, y se hablan desde los polos, ¿no? Es decir, ya está fragmentado, polarizado totalmente la política. Fíjese qué interesante la migración. Antes se movía para buscar un lugar donde vivir. Ahora la migración llega a ese lugar, pero lo que busca es dónde hay oportunidades de trabajar y se empiezan a mover. Sí. La migración tiene una gran cantidad de movilización porque lo que están buscando ya no es la estabilidad, sino el trabajo. Entonces, están en Italia, van para acá y ahora están en Suecia y se están moviendo. Eso no lo esperaba la Unión Europea. Se está moviendo muy fuerte y ya llevamos 10 años desde la guerra civil, desde que empezó en Siria, y no hay una asimilación a la migración. Y ese es el gran problema. No lo pueden asimilar y ese es el gran fracaso quizás de la Unión Europea en lo que va de este siglo, en donde no hay una estrategia de asimilación porque saltan los nacionalismos, y ese es un veneno para la Unión Europea. Se está rompiendo Europa, sale Reino Unido, y en ese sentido Francia y Alemania, que son países fundadores, sí, la ultraderecha está subiendo, y eso es el gran problema para la Unión Europea. Yo quisiera hacerle una pregunta, licenciado. Sí. Ultraderecha, ¿qué significa en un corto plazo? Significa miedo, terror, significa espanto, significa erosión de la democracia, erosión de la visión liberal de lo que es la democracia, de los valores fundamentales, el respeto fundamental. En España, por ejemplo, Vox, vemos cómo le impide el acceso al periódico El País en alguna de sus conferencias de prensa. Y España está haciendo el ridículo políticamente hablando, maestro. Sí, hay muchas divisiones internas, está muy polarizado el ambiente, y surge otro partido de ultraderecha. La fiesta se acabó, creo que se llama el partido. Es muy singular ese nombre, digo, es atractivo, es cómico, pero es de ultraderecha, lo cual pone a temblar y pone a sonar las alarmas en la misma España. Entonces ese es el futuro. ¿Y la relación Europa-Estados Unidos? ¿A dónde va a quedar, maestro? Que fueron los grandes aliados durante 60 años. Todo va a depender en noviembre, las elecciones en Estados Unidos, si regresa este delincuente, que ya es un delincuente claramente, Donald Trump, porque sí está acusado, ¿no? Ya legalmente es un delincuente.
Entonces, la relación con Europa va a ser muy complicada, muy difícil. La vimos cuando Donald Trump insultaba a Merkel, la canciller alemana, llevó una muy mala relación. Casi de manera infantil, que es el peor de los insultos. Exactamente. Y ahora, bueno, puede repetir nuevamente esta situación, pero ya no va a haber líder en Europa. Y ese es el gran problema que tienen los europeos. ¿Hacia dónde mirar? Porque tienen a China, que no quieren romper con China en términos comerciales. En términos económicos. Y Estados Unidos sí rompe con China, o está en esa tónica, en ese viaje. Y ese es el gran problema que tienen ahora los europeos. Definición, la identidad, hacia dónde quieren llegar, ¿no? Maestro, cuando la certidumbre ideológica agarra a un país o a un ser humano, es imposible la comunicación. Sí. Priva sobre todo. ¿Qué va a pasar con una Europa que de repente está bajo la certidumbre ideológica y no sobre el concepto de las ideas? Eso es interesante. Yo diría en esta situación, maestro, que como la diplomacia, continuando con su comentario, se ha dogmatizado y no es una diplomacia de Estado. Y eso habla precisamente de las confrontaciones ideológicas. Eso lo vemos en América Latina muy claramente, ¿no? Si la diplomacia ha dejado de existir como la entendíamos hace algunos años, ahora es una diplomacia dogmatizada, es decir, no es diplomacia, es un oxímoron, porque la diplomacia o es de Estado o es dogmática y entonces no es diplomacia, ¿no? Y eso es un poco lo de su comentario, ¿no?, que menciona. Futuro optimista, maestro. Yo creo que siempre las crisis se necesitan, tristemente, para que la gente reaccione, para que haya cambios y una evolución, ¿no? Pero estamos en una franca involución política, democrática, y sobre todo dañando el mejor modelo que tuvo el siglo pasado, político de Europa, que fue la Unión Europea. Hoy está amenazada, continúa gobernada por un centro derecha, centro izquierda, liberales, verdes, pero en realidad está ya muy atomizada, muy amenazada por la ultraderecha. Y ese mensaje de los europeos es: queremos los nacionalismos, ¿no? Y ese nacionalpopulismo de la Segunda Guerra Mundial, pues asusta, porque la gente se está rodeando, se está vistiendo de sus banderas y está criticando la cesión de soberanía, que era el modelo exacto de los visionarios europeos en la década de los 50, finales de los 40, como Jean Monnet, por ejemplo, ¿no? Y eso es una muy mala noticia, porque Europa, bien o mal, es un referente global. Europa es el eje democrático de las ideas. Estados Unidos era el eje democrático de la economía. Exactamente. Ya en Estados Unidos la decadencia política está asentada. Es brutal, maestro. Brutal. Hay unas elecciones aburridísimas entre dos chochos. Entre dos personas ya muy mayores, ¿no? Chochos, maestro. ¿Qué hay de la nueva generación? Ajá, ¿dónde está la esperanza de los jóvenes? Eso es una frustración que se puede llegar a canalizar a través de la ultraderecha, es decir, a través de Trump. Maestro, pues yo sé que es triste, pero una gran claridad en todas sus ideas, y esperemos que Europa siga de alguna manera y pueda fortalecerse. Ojalá, por el bien de la humanidad. Le agradezco mucho la sabiduría de sus palabras, maestro. Yo solamente quiero decir, las ideas normalmente en política no mueren porque alguien las contradiga, mueren de inanición, porque nadie las alimenta. Cuando una idea no se alimenta, viene el vacío, y el vacío lo tapa algo que es mucho más fuerte que una idea, la necesidad. Y eso es terrible. Maestro, mil gracias. Un gusto, siempre aprender de usted. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga.